Millones de personas logran metas, alcanzan éxito externo, y aún así sienten un vacío profundo. ¿Y si te digo que dentro de ti ya existe una voz capaz de llevarte no solo al éxito, sino a la grandeza? Hoy descubrirás el octavo hábito que Stephen Covey reveló: el arte de encontrar tu voz interior y liberar la grandeza que llevas dentro, para transformar tu vida y la de quienes te rodean. Piensa un momento en esta frase. Liderazgo es comunicar la valía y el potencial de los demás con tanta claridad que se inspiren para verlo en ellos mismos. Vivimos en un mundo que nos exige producir más, correr más, lograr más, y terminamos confundiendo estar ocupados con estar plenos. Somos efectivos, pero no felices. Tenemos logros, pero no propósitos. Creemos que la vida es solo alcanzar metas visibles, dinero, estatus, reconocimiento. Pero Covey nos enseña que la verdadera realización llega cuando conectamos con nuestra voz, aquello único, auténtico y eterno dentro de nosotros. El octavo hábito es el puente. Encuentra tu voz y ayuda a otros a encontrar la suya. Significa descubrir tu talento, tu pasión y tu contribución única. Cuando caminas en esa dirección, ya no corres detrás de la vida. La vida empieza a correr hacia ti. Covey narra cómo líderes que se sentían vacíos, al descubrir su voz, transformaron no solo sus vidas, sino las de miles. Y es que la grandeza no es un destino, es un eco. Inspiras a otros, y esa inspiración regresa multiplicada. Pero hay una trampa. Si no descubres tu voz, corres el riesgo de vivir toda tu vida con éxito externo y vacío interno. Y ese error silencioso lo cometen millones hoy. No tener prioridades claras, provocando estancamiento y falta de avance en el crecimiento personal y profesional. Oigamos las voces: estoy atascado, anquilosado, esto no es vida, estoy quemado, agotado, nadie me valora ni me aprecia de verdad. Mi jefe no tiene ni la menor idea de lo que soy capaz de hacer. No me siento especialmente necesario, ni en el trabajo, ni para mis hijos adolescentes y mayores, ni para mis vecinos o mi comunidad, ni para mi cónyuge, salvo para pagar las facturas. Me siento frustrado y desanimado. No gano bastante para llegar a fin de mes. Me veo incapaz de salir adelante. ¿Será que no tengo lo que hay que tener? No puedo cambiar las cosas. Me siento vacío. La vida no tiene sentido. Me falta algo. Son las voces de personas en el trabajo y en el hogar, de millones de padres, trabajadores, directivos, profesionales y ejecutivos de todo el mundo que luchan por salir adelante en la nueva realidad. Su dolor es personal y profundo. Puede que se identifique con muchas de esas afirmaciones. Como dijo una vez Carrie Rogers, lo más personal es lo más habitual. Naturalmente, algunas personas están volcadas en su trabajo y contribuir a él las llena de energía, pero son muy pocas. Cuando me encuentro ante un gran público, suelo preguntar: ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que la inmensa mayoría del personal de su organización posee mucho más talento, inteligencia, capacidad y creatividad de lo que les exige o incluso les permite su trabajo actual? Una abrumadora mayoría de los asistentes alzan la mano, y esto sucede con grupos de todo el mundo. Más o menos, el mismo porcentaje de personas reconocen que se encuentran sometidas a una presión inmensa para producir más a cambio de menos. Reflexionemos sobre ello. La gente se enfrenta a la expectativa nueva y cada vez más intensa de producir más a cambio de menos en un mundo extraordinariamente complejo, pero simplemente no se les permite hacer uso de una parte importante de su talento y su inteligencia. En las organizaciones, este dolor se expresa con más claridad y de la manera más práctica en su incapacidad para centrarse y ejecutar sus principales prioridades. Usando lo que llamamos cuestionario XQ cociente de ejecución, Harris Interactive, los creadores del Harris Poly, encuestaron hace poco a 23.000 residentes de Estados Unidos que trabajaban a jornada completa en industrias y en áreas funcionales clave. Veamos algunos de los resultados más sorprendentes. Solo el 37% de las personas encuestadas dijeron comprender claramente lo que su organización intentaba conseguir y por qué.
Solo 1 de cada 5 dijo sentirse entusiasmada por los objetivos de su equipo y de su organización. Solo 1 de cada 5 dijo tener una alineación clara de la relación entre sus tareas y los objetivos de su equipo y de su organización. Solo la mitad se sentían satisfechas con el trabajo que habían realizado al cabo de la semana. Los resultados del estudio que elaboró Harris Interactive, encuestando a 23.000 trabajadores, gerentes y directivos con el cuestionario, las industrias clave incluyen hostelería, automoción, banca, finanzas, comunicaciones, educación, sanidad, ejército, gobierno, administración pública, comercio minorista, tecnología y telecomunicaciones. Las áreas funcionales clave incluyen contabilidad, administración, secretaría, publicidad y marketing, ejecutivos comerciales, especialistas informáticos, administración educativa, profesionales de las finanzas, administración pública, profesionales sanitarios y vendedores representantes. Solo el 15% creía que su organización les permitía cuidarse plenamente de objetivos esenciales. Solo el 15% tenía la sensación de trabajar en un entorno de gran confianza. Solo el 17% creía que su organización fomentaba la comunicación abierta y respetuosa, con las discrepancias que gelata ideas nuevas y mejores. Solo el 10% creía que su organización atribuía a las personas la responsabilidad de los resultados. Solo el 20% confiaba plenamente en la organización para la que trabajaban. Solo el 13% mantenía unas relaciones de profunda confianza y cooperación con otros grupos o departamentos. Por ejemplo, si un equipo de fútbol obtuviera estas mismas puntuaciones, solo 4 de los 11 jugadores de campo sabrían cuál es su meta. Solo a 2 de los 11 les importaría. Solo 2 de los 11 sabrían en qué posición deben jugar y qué es lo que deben hacer exactamente. Y salvo 2 jugadores, todos estarían compitiendo contra su propio equipo en lugar de enfrentarse al equipo contrario. Estos datos dan que pensar, concuerdan con mi propia experiencia con personas de organizaciones de todo tipo y de todo el mundo. A pesar de todos nuestros avances en relación con la tecnología, con la innovación de los productos y con los mercados mundiales, la mayoría de las personas no se desarrollan en las organizaciones donde trabajan. No se sienten realizadas ni entusiasmadas. Se sienten frustradas. No saben con claridad hacia dónde se dirige la organización ni cuáles son sus principales prioridades. Se sienten estancadas y enajenadas. Sobre todo, no creen que ellas puedan cambiar mucho las cosas. Podemos imaginar el coste, desde el punto de vista personal y de la organización, de no aprovechar a fondo la pasión, el talento y la inteligencia del personal. Es mucho más elevado que todos los impuestos, intereses y costes laborales juntos. ¿Por qué un octavo hábito? El mundo ha cambiado profundamente desde la publicación de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en 1989. Los retos y las complejidades a los que nos enfrentamos en nuestra vida. Barcelona, Paidós, 1997. Tras relaciones personales, en nuestra familia, en la vida profesional y en nuestras organizaciones, pertenecen a otro orden de magnitud. En realidad, para muchas personas, el año 1989, cuando presenciamos la caída del muro de Berlín, marca el inicio de la era de la información, el nacimiento de una nueva realidad, un cambio radical de capital importancia, el verdadero inicio de una nueva era. Muchos han preguntado si los 7 hábitos siguen siendo válidos en la nueva realidad de hoy. Mi respuesta siempre es la misma. Cuanto mayor es el cambio y cuanto más difíciles son los retos, más válidos son. Y es que los 7 hábitos se refieren a ser altamente efectivos. Representan una completa estructura de principios universales y eternos del carácter y la efectividad del ser humano. Ser efectivos como individuos y como organizaciones ya no es una elección en el mundo de hoy. Es imprescindible para entrar en el terreno de juego. Pero sobrevivir, prosperar, innovar, sobresalir y liderar en esta nueva realidad
nos exigirá aumentar la efectividad e ir más allá de ella. Esta nueva era exige y necesita grandeza, exige y necesita realización, un desempeño apasionado y una contribución importante que se encuentran en un plano o una dimensión diferente. Son de una clase diferente, de la misma forma que la importancia difiere del éxito en calidad, no en cantidad. Aprovechar los niveles más elevados del genio y de la motivación del ser humano, lo que podríamos llamar voz, exige un nuevo esquema mental, un nuevo esquema de habilidades, un nuevo conjunto de herramientas, un nuevo hábito mental. Así pues, el octavo hábito no es una mera adición a los otros 7, un hábito que, de algún modo, se hubiera pasado por alto. Se trata de ver y aprovechar el poder de una tercera dimensión de los 7 hábitos que responde al principal desafío de la nueva era, del trabajador del conocimiento. El octavo hábito consiste en encontrar su voz e inspirar a los demás para que encuentren la suya. El octavo hábito constituye el camino hacia la vertiente enormemente prometedora de la realidad de hoy. Contrasta claramente con el dolor y la frustración que he descrito. En el fondo, es una realidad eterna. Es la voz del espíritu humano, lleno de esperanza y de inteligencia, fuerte por naturaleza, con un potencial inagotable para servir al bien común. Esta voz también engloba el alma de las organizaciones que sobrevivirán, prosperarán y tendrán un impacto profundo en el futuro del mundo. Voz es relevancia personal única, una relevancia que se manifiesta cuando nos enfrentamos a nuestros mayores desafíos y que nos hace estar a su altura. Nuestra conciencia nos impulsa a responder. Ahí se encuentra nuestra voz, nuestra vocación, la clave de nuestra alma. Dentro de cada uno de nosotros se encuentra un anhelo profundo, innato y casi inefable de encontrar nuestra voz en la vida. La explosión revolucionaria y exponencial de Internet es una de las manifestaciones modernas más claras de esta verdad. Puede que Internet sea el símbolo perfecto del nuevo mundo, de la economía de la información, de los trabajadores del conocimiento y de los drásticos cambios que se han producido. En su libro Cluetrain Manifiesto, publicado en 1999, Locke, Levin, Searles y Weinberger lo expresan así. Todos estamos volviendo a encontrar nuestras voces, aprendiendo a hablarnos los unos a los otros en el interior. En el exterior, se está desarrollando una conversación que hace 5 años no se daba y que no se había visto mucho desde los inicios de la revolución industrial. Ahora, abarcando todo el planeta por medio de Internet, esta conversación es tan vasta y multifacética que es inútil intentar averiguar sobre qué versa. Versa sobre 1.000 millones de años de esperanzas, de temores y de sueños reprimidos codificados en hélices dobles que serpentean, sobre el flashback y el déjà vu colectivo de nuestra extraña y desconcertante especie. Es algo muy antiguo, elemental y sagrado, algo muy, muy extraño que se ha liberado en las tuberías y en los cables del siglo XXI. En esta conversación hay millones y millones de hilos, pero al principio y al final de cada uno hay un ser humano. El ardiente deseo que inspira la web es señal de un anhelo tan intenso que solo se puede entender como algo espiritual. Un anhelo indica algo que falta en nuestra vida, y lo que falta es el sonido de la voz humana. El atractivo espiritual de la web es la promesa del retorno de la voz. 2. En lugar de describir aún más esta voz, la ilustraré mediante la historia real de un hombre. Cuando conocí a Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, una organización excepcional fundada con el único objetivo de extender los microcréditos hasta las gentes más pobres de Bangladesh, le pregunté cuándo y cómo había tenido su visión. Dijo que al principio no había tenido ninguna visión. Simplemente había visto a alguien que tenía una necesidad, había intentado satisfacerla y la visión se empezó a desarrollar. La visión de Muhammad Yunus de un mundo sin pobreza
se puso en marcha tras un suceso que se produjo en las calles de Bangladesh. Mientras le entrevistaba para la columna sobre liderazgo que publicó en diversos periódicos, me relató su historia. Todo empezó hace 25 años. Enseñaba economía en una universidad de Bangladesh. El país se encontraba en plena hambruna. Me sentía fatal. Ahí estaba yo, enseñando las elegantes teorías de la economía en el aula con todo el entusiasmo de un recién doctorado por una universidad estadounidense. Pero cuando salía del aula, veía esqueletos por todas partes, gente esperando a morir. Sentía que todo lo que había aprendido, todo lo que estaba enseñando, eran fantasías que no tenían sentido para la vida de la gente. Así que empecé a intentar averiguar cómo vivía la gente del poblado que había junto al campus de la universidad. Quería saber si como ser humano había algo que pudiera hacer para retrasar o impedir la muerte, aunque solo fuera la de una sola persona. Abandoné esa perspectiva a vista de pájaro que te lo deja ver todo desde arriba, desde el cielo, y adopté el punto de vista de una lombriz, tratando de ver lo que tenía delante, tratando de olerlo, de tocarlo, para ver si podía hacer algo al respecto. Hubo un incidente concreto que me llevó en una nueva dirección. Conocí a una mujer que hacía taburetes de bambú. Después de hablar mucho con ella, descubrí que solo ganaba 2 centavos de dólar al día. No podía creer que alguien pudiera trabajar tanto y hacer unos taburetes de bambú tan hermosos, sacando tan poco beneficio. Me explicó que al no tener dinero para comprar el bambú para hacer los taburetes, tenía que pedir dinero prestado al comerciante, y éste le imponía la condición de que solo le vendiera los productos a él y a los precios que él dictara. Y eso explicaba los 2 centavos. Estaba virtualmente encadenada por esa persona. ¿Y cuánto costaba el bambú? Pues unos 20 centavos, y si es muy bueno 25, me dijo. Pensé, la gente sufre por 20 centavos y no hay nadie que pueda hacer nada al respecto. Estuve considerando si debía darle 20 centavos a la mujer, pero se me ocurrió otra idea. Hacer una lista de personas que tuvieran esta necesidad de dinero. Llamé a uno de mis estudiantes y tras visitar el poblado durante varios días, acabamos haciendo una lista de 42 personas en esas condiciones. Cuando sumé la cantidad que necesitaban en total, me llevé la sorpresa más grande de mi vida. El total ascendía a 27 dólares. Me sentí avergonzado por formar parte de New York Times Syndicate, una sociedad que ni siquiera podía ofrecer 27 dólares a 42 seres humanos muy trabajadores y hábiles. Para librarme de aquella vergüenza saqué el dinero de mi bolsillo y se lo entregué a mi estudiante. Le dije, da este dinero a las 42 personas que hemos conocido y diles que es un préstamo y que me lo pueden devolver cuando puedan. Mientras tanto, que vendan sus productos a quien se los pague bien. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke. Recibir aquel dinero les llenó de entusiasmo, y aquel entusiasmo me hizo pensar, ¿y ahora qué hago? Pensé en la sucursal bancaria que había en el campus de la universidad y fui a ver al director para proponerle que les prestara dinero. Se quedó de piedra. Me dijo, «Usted está loco. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a prestar dinero a gente pobre? No tienen solvencia». Le supliqué diciéndole, «Al menos pruébelo, averígüelo. Solo es una pequeña cantidad de dinero». Me dijo, «No, nuestras normas no lo permiten. No pueden ofrecer ninguna garantía y no vale la pena prestar una cantidad tan pequeña». Me propuso que fuera a ver a los altos cargos de la jerarquía bancaria de Bangladesh. Seguí su consejo y fui a ver a las personas realmente importantes del sector bancario. Todas me dijeron lo mismo. Al final, tras varios días yendo de un lado para otro, me ofrecí yo mismo como fiador. Avalaré el préstamo yo mismo, firmaré todo lo que haga falta y así me podrán dar el dinero para que yo se lo pueda dar a quien quiera. Y así es como empezó. Me advirtieron una y otra vez de que los pobres que recibieran dinero nunca lo devolverían. Les dije, correré el riesgo. Y lo sorprendente fue que me devolvieron hasta el último céntimo. Lleno de entusiasmo, fui a ver al director y le dije, «Mire, devuelven el dinero, no hay ningún problema». Pero me respondió, «¿Qué va? Solo lo hacen para engañarle. Pronto le pedirán más y ya no se lo devolverán».
Así que les di más dinero y también me lo devolvieron. Cuando se lo dije, me respondió: bueno, a lo mejor lo puede hacer usted en un poblado, pero si lo hace en 2, no le funcionará. Enseguida lo hice en 2 poblados y también funcionó. Al final, se convirtió en una especie de lucha entre yo mismo, el director del banco y los altos cargos. No dejaban de decirme que con un número mayor de poblados, puede que unos 5, vería que tenían razón. Así que lo hice en 5 poblados y lo único que pasó fue que todo el mundo me devolvió el dinero. Pero ni así se dieron por vencidos. Me dijeron 10 poblados, 50, 100. Al final se convirtió en una especie de competición entre ellos y yo. Les presentaba unos resultados que no podían negar porque el dinero que yo prestaba era suyo, pero no podían aceptarlo porque se les ha entrenado para que crean que los pobres no son de fiar. Por suerte, yo no había recibido esa formación y podía creer en lo que estaba viendo, tal como sucedía. Pero la mente de los banqueros, su visión, estaba cegada por el conocimiento que poseían. Al final pensé, ¿y por qué me empeño en convencerlos? Yo sí que estoy totalmente convencido de que la gente pobre puede recibir dinero y devolverlo. ¿Por qué no creamos un banco nuevo? Esta idea me apasionó. Redacté la propuesta y pedí autorización al gobierno para crear un banco. Convencer al gobierno me llevó 2 años. El 2 de octubre de 1983 nos convertimos en un banco formal, independiente, y qué entusiasmados estábamos todos. Ahora teníamos un banco propio y podíamos expandirnos como quisiéramos, y eso es lo que hicimos. Cuando nos inspira un gran propósito, un proyecto extraordinario, todos nuestros pensamientos rompen sus límites. La mente trasciende las limitaciones, nuestra conciencia se expande en todas las direcciones y nos encontramos en un mundo nuevo, grande y maravilloso. Los Sutras Yoga de Patanjali. El Grameen Bank trabaja ahora en más de 46.000 poblados de Bangladesh y cuenta con 1.267 sucursales y más de 12.000 empleados. Ha prestado más de 4.500 millones de dólares en préstamos de 12 a 15 dólares, con una media inferior a los 200 dólares. Cada año concede cerca de 500 millones de dólares en préstamos. Incluso ofrece préstamos a mendigos para ayudarles a salir de la calle y empezar a comerciar. Un crédito para la vivienda asciende a 300 dólares. Se trata de cantidades pequeñas para quienes nos dedicamos a los negocios, pero consideremos desde el punto de vista del impacto individual. Prestar 500 millones de dólares al año significa que 3,7 millones de personas, el 96% de las cuales son mujeres, toman la decisión de que pueden hacer algo para cambiar su vida y la vida de sus familias. 3,7 millones de personas deciden que son capaces de cambiar las cosas. 3,7 millones de personas sobreviven a una noche en blanco para presentarse a la mañana siguiente, temblando, pero resueltas, en una oficina del Grameen Bank. El núcleo de este facultamiento lo forman mujeres que, bien solas o en grupos sinérgicos regidos por normas, eligen convertirse en empresarias independientes que trabajan en su propia casa o en su barrio para alcanzar una posición económica próspera y viable. Han hallado su propia voz. Al estudiar y entrevistar a algunos de los principales líderes mundiales, me he dado cuenta de que, en general, su sentido de la visión y de la voz se ha ido desarrollando lentamente. Pero estoy seguro de que hay excepciones. La visión de lo que es posible puede irrumpir de repente en la conciencia. Sin embargo, he visto que, en términos generales, la visión aparece cuando la persona es consciente de alguna necesidad humana y responde a su conciencia tratando de satisfacerla. Y cuando ha satisfecho esa necesidad, ve otra y también la satisface, y luego satisface otra más, y así sucesivamente. Poco a poco va generalizando esta sensación de necesidad y busca alguna forma de institucionalizar sus esfuerzos para poderlos mantener. Muhammad Yunus es un ejemplo de un hombre que ha hecho precisamente esto: percibir una necesidad humana y responder a su conciencia aplicando su talento y su pasión para paliar esa necesidad.
primero desde un punto de vista personal, luego ganando confianza y buscando soluciones creativas a los problemas, y por último, institucionalizando la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad mediante una organización. Ha encontrado su voz inspirando a los demás a encontrar la suya. Hoy en día, el movimiento de los microcréditos se está extendiendo por todo el mundo. Pocos de nosotros podemos hacer grandes cosas, pero todos podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Madre Teresa de Calcuta. El dolor, el problema, la solución. He empezado describiendo el dolor de los trabajadores. Lo sienten personas que se encuentran en cualquier nivel de cualquier clase de organización. Lo sienten las familias, las comunidades y la sociedad en general. El objetivo de este audio es ofrecer al lector un itinerario que le guíe desde ese dolor y esa frustración a la verdadera realización, la relevancia, la importancia, la significación y la contribución en el nuevo panorama de hoy en día. No solo en su trabajo o en su organización, sino también en la totalidad de su vida. En pocas palabras, que le guíe para que pueda encontrar su voz. Si decide hacerlo, también le llevará a expandir su influencia con independencia de su posición, inspirando a otras personas que le importen, a su equipo y a su organización, para que hallen sus voces y multipliquen su efectividad, su crecimiento y su impacto. El lector descubrirá que esta influencia y este liderazgo surgen de la elección, no de la posición ni del rango. La mejor manera, y con frecuencia la única, de superar el dolor y hallar una solución duradera es, en primer lugar, comprender el problema esencial que provoca el dolor. En este caso, gran parte del problema reside en la conducta que emana de un paradigma o una visión de la naturaleza humana incompleta o profundamente defectuosa. Una visión que socava la sensación de valía de las personas y limita su talento y su potencial. La solución al problema, que es similar a la mayoría de los grandes avances de la historia humana, surge de una ruptura fundamental con la antigua manera de pensar. La promesa que ofrece este libro es que si el lector es paciente y procura entender el problema esencial, para luego dar a su vida un rumbo que siga los principios eternos y universales que se encarnan en la solución que se esboza en este libro, su influencia crecerá sin cesar desde adentro hacia afuera. Encontrará su voz e inspirará a su organización y a su equipo para que encuentren la suya en un mundo que ha cambiado de una forma radical. Comprender este problema tan arraigado arrojará una intensa luz sobre los retos a los que nos enfrentamos personalmente, en nuestras relaciones familiares y laborales y en las organizaciones a las que dedicamos gran parte de nuestra vida. Exigirá cierto esfuerzo mental, el equivalente a 12 páginas, pero la inversión que supone profundizar en la vertiente humana de lo que ha ocurrido en las organizaciones durante el último siglo, dará al lector el paradigma básico para el resto del libro y empezará a ofrecerle sabiduría, orientación y poder para abordar muchos de los retos y las oportunidades más importantes a los que se enfrente en el ámbito personal y en el de las relaciones. Así que hará bien en seguir adelante, porque valdrá la pena. Tu voz interior es como una melodía. Si la ignoras, la vida suena apagada. Pero si la escuchas y la compartes, tu existencia se convierte en una sinfonía que inspira a otros. Realiza este ejercicio para establecer tus prioridades. Rueda de prioridades. 1. Dibuja un círculo y divídelo en 4 secciones: trabajo, familia, salud, desarrollo personal. 2. Evalúa tu nivel de satisfacción en cada área del 1 al 10. 3. Identifica la sección más baja y escribe 3 acciones específicas para mejorarla. 4. Establece una prioridad semanal enfocada en esa área. 5. Repite cada mes para mantener equilibrio. Dime en los comentarios,
¿Qué actividad te conecta con lo mejor de ti? Eso puede ser una pista de tu voz interior.